Bienvenidos. En el siguiente tutorial aprenderemos a cómo crear el modelo físico a partir de nuestro modelo relacional. Para ello tomaremos de ejemplo las tres tablas que ya habíamos creado, y lo siguiente que vamos a hacer es que en el diagrams.net vamos a cambiarle el nombre a esta página donde estábamos haciendo el modelo relacional. Vamos a dar doble clic y vamos a poner modelo relacional. Le damos enter y ya se nos cambió. Ahora vamos a crear una copia de nuestro modelo relacional. Esto se hace una vez que ya hemos finalizado el diseño del modelo relacional, no se realiza antes, ¿verdad? Entonces, esto solo es para fines prácticos. Le vamos a dar clic derecho, duplicar, y aquí tenemos una copia de nuestro modelo relacional. Aquí vamos a diseñar nuestro modelo físico, entonces le dimos doble clic. Vamos a ponerle modelo físico. Le damos enter y aquí vamos a empezar a editar nuestro modelo. Cabe aclarar que el modelo físico sirve para definir el tipo de datos de nuestros campos, también si son obligatorios o no, y cuáles de nuestras llaves primarias son autoincrementables o no, ¿verdad? Entonces vamos a crear ahorita el modelo físico, pero para ello primero vamos a analizar qué datos guarda nuestra primera tabla, que vamos a definirle su tipo de datos, obligatoriedad y tipo de llave primaria, si es autoincrementable o no. En este caso nos vamos a ir a nuestro documento de Excel, donde tenemos ya normalizada la información y tenemos ejemplos de información. En este caso, la tabla de departamentos para la llave primaria guarda números, específicamente números enteros, y podríamos decir que necesitamos un tipo de datos que sea un número entero. Pero tenemos que tener en cuenta que en el caso de El Salvador no hay muchos departamentos, solamente son 14, por lo cual el tipo de datos debe darnos un margen que supere ese número, ¿verdad? Veamos nuestro campo de nombre. Tenemos el campo de nombre que guarda texto, entonces vamos a ver, vamos a buscar un tipo de dato que sea para texto. Vamos a irnos y vamos a buscar los tipos de datos en este documento que se ha compartido, el cual tiene tipos de datos para texto, cadena de caracteres, tipos de datos numéricos, específicamente números exactos y enteros. Tiene para números aproximados, que son los conocidos como real o decimales, y también tenemos tipos de datos de fecha, ¿verdad? Ya que esos son los tipos más comunes que se suelen utilizar. Vamos a buscar un tipo de dato para nuestro ID que es de tipo numérico, específicamente entero. Bit nos dice que su valor puede ser 0, 1 o 0. Entonces el máximo valor puede ser 1, pero nosotros necesitamos llegar de 1 a 14, ¿verdad? Porque solo hay 14 departamentos en El Salvador, así que este tipo de datos no nos sirve. Veamos el siguiente, que es TinyInt. Este nos dice que nos permite números enteros desde 0 hasta 255. Entonces este sería un tipo de dato óptimo para nuestra tabla, ya que si utilizáramos smallInt, si nos fijamos, este es un número de un tipo de dato de números enteros, pero de una mayor longitud, que va desde menos 32.000 hasta 32.000, ¿verdad? Entonces vamos a utilizar TinyInt, que si se fijan solo utiliza un byte este tipo de datos. Vamos a establecerlo. Vamos a establecer primero que va a ser de tipo TinyInt. El tipo de dato va primero, luego si es obligatorio o no, como es una llave primaria, es not null, es decir, es obligatorio. Y vamos a agregar que es autoincrementable, colocando la palabra identity
1,1. Empieza desde 1 y va aumentando de 1 en 1. Vamos a hacer un poco más grande la tabla, simplemente esperando a que nos aparezca la flecha del mouse de esta manera para hacer más ancha o menos ancha la tabla. Con esto está justo para ver la información. Y ahora vamos a utilizar un tipo de dato para el nombre. En este caso vamos a irnos a los textos y vamos a utilizar el tipo de datos varchar, ya que es una cadena de caracteres de ancho variable, ya que unos departamentos tienen un nombre más largo y otros más corto, así que no hay una cantidad definida de caracteres que vamos a utilizar. Por eso vamos a utilizar varchar, ya que es una cadena de caracteres para una cadena de caracteres de ancho variable. Aquí nos almacena inicialmente de base 2 bytes y luego 1 byte por cada carácter que se guarde, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a nuestro diagrams.net. Vamos a establecer que el tipo de dato va a ser varchar. Vamos a establecer la longitud. La longitud es el máximo de caracteres que vamos a guardar en este campo y lo vamos a establecer en 40. Y va a ser obligatorio, not null. Y vamos a agregarle una restricción, ya que no pueden haber dos departamentos con el mismo nombre. Vamos a establecerle acá en esta parte izquierda de nuestro campo que va a ser U, es decir, va a ser único. ¿Sí? No pueden guardarse dos departamentos que tengan el mismo nombre. Vamos a continuar con nuestra tabla de municipios. Vamos a hacer un poco más grande esta tabla para poder trabajar de manera cómoda. Vamos a hacer, vemos que aquí se deformó esta relación, la vamos a modificar y vamos a seguir ampliando el tamaño de nuestras tablas para trabajar de forma cómoda. Bien, vamos con el siguiente campo, que es ID de la tabla de municipios. Vamos a buscar en nuestra tabla de tipos de datos. En este caso, si revisamos el documento de Excel, la llave primaria es de tipo numérica, en específico entera. La llave foránea de ID departamento es numérico, entero, y el nombre es de tipo de texto. Entonces, cabe aclarar que para la llave primaria, en el caso de El Salvador, hay aproximadamente 260 municipios y cada municipio pertenece, ¿verdad?, a un departamento. Entonces vamos a buscar en los números enteros qué tipo de datos podemos utilizar. Y si utilizáramos otra vez TinyInt, este solo nos permite de 0 a 255, pero como les mencionaba, departamentos sí solamente hay 14, pero municipios hay 260. Entonces este tipo de datos se nos queda corto. Entonces para este caso vamos a utilizar smallint, ya que nos da desde menos 32.000 hasta 32.000, ya que el otro nos satisface las necesidades. Vamos a utilizar el tipo de datos smallint para esta llave primaria. Ponemos el tipo de datos smallint. Va a ser obligatorio, ya que es una llave primaria, not null. Y vamos a establecer que es autoincrementable. 1,1, empieza en 1 y va aumentando de 1 en 1. La llave foránea, que es ID departamento, debe ser del mismo tipo de la llave primaria a la que hace referencia. Si nos fijamos, ID departamento hace referencia a ID de la tabla de departamento. Entonces, en este caso, el tipo de datos que va a utilizar es el mismo. En este caso sería TinyInt. Definimos que es TinyInt y las llaves foráneas son obligatorio el dato, así que va a ser not null. Vamos a utilizar
Para municipios, un tipo de dato varchar. En específico le vamos a dejar un rango de 100 caracteres y va a ser not null. También vamos a definir que no pueden haber dos municipios con el mismo nombre, entonces le vamos a poner la restricción que deben ser únicos. Algo extra que vamos a hacer ahora es la tabla de clientes que tiene más campos. Para en este caso, ya que una empresa puede tener más de 1000 clientes en un año y puede que esta vaya escalando, vamos a utilizar el tipo de datos, podríamos utilizar el tipo de datos small int, que va desde menos 32.000 hasta 32.000. Pero en este caso, ya que si suponemos que este sistema que va a utilizar esta base de datos dura muchos años, vamos a dejarlo amplio el número de clientes, así que vamos a utilizar el tipo de datos int, ya que pueden ser muchos clientes durante los años. Vamos a dejar que va a ser de tipo int, va a ser not null, es decir, obligatorio, y va a ser autoincrementable, identity. Ahora vamos a definir la llave foránea, que debe ser del mismo tipo que la llave primaria a la que hace referencia. Si nos fijamos en la línea, esta relación está vinculada a ID de municipio, que es su llave primaria. Es de tipo small int. La vamos a dejar del mismo tipo. Small int, y va a ser not null, ya que es obligatorio. Todas las llaves foráneas son obligatorias que tengan un dato. Vamos a empezar ahora con nombre, que si observamos en el documento de Excel, para nombre utilizamos un tipo de texto al igual que en apellido. Vamos a dejar de tipo varchar. Vamos a dejar la longitud de 60 y vamos a poner que es un dato obligatorio. No vamos a poner ninguna restricción. Vamos a agregar varchar. La longitud lo vamos a dejar de 80 y va a ser not null. Todo cliente debe proporcionar su apellido. En el caso del NID, vamos a irnos a ver a la tabla de clientes. En este caso nos vamos a dar cuenta que si nos fijamos, el NID tiene una longitud fija, es decir, su tamaño no varía. Si contamos los caracteres, tenemos 4, 5 más 6, tenemos 11, tenemos 15 caracteres, más estos dos, el guión y el 0, tenemos 17 caracteres. Entonces, todo NID tiene 17 caracteres, así que vamos a dejar de forma fija este tipo de datos. No vamos a utilizar varchar, sino que vamos a utilizar otro tipo de datos que es para texto o cadena de caracteres, el cual es nchar. Nchar, si nos fijamos, es para cadenas Unicode de ancho fijo. El NID tiene un ancho fijo, va de 17 caracteres. Entonces vamos a utilizar este tipo de datos. Vamos a irnos a nuestro modelo físico. Vamos a poner que es de tipo nchar y entre paréntesis vamos a establecer que tiene una longitud de 17 caracteres. En este caso vamos a dejarlo que va a ser opcional. Va a ser opcional este dato, así que lo vamos a dejar null, puede ser nulo. No vamos a establecer que los NID son números únicos, ya que en este caso va a ser un dato opcional. Si lo dejáramos que va a ser único, nos va a generar un error al momento de diseñar la base de datos, pero ese problema lo podemos solucionar de otra forma, así que no le vamos a poner ninguna restricción. En el caso de la dirección, vamos a utilizar el tipo de datos varchar,
vamos a definirlo de la longitud de 150 caracteres y vamos a exponer que este tipo de dato es opcional. Vamos a dejarlo nulo. También vamos a agregar el tipo de datos de teléfono, y si nos fijamos aquí el teléfono también tiene una longitud fija. Vamos a pedir número de teléfono que tiene longitud, tiene 4 más 1, 5 más otros 4, tiene 9 caracteres. Así que el teléfono tendrá una longitud, será de tipo nchar, tendrá una longitud de 9 caracteres y va a ser opcional también. Y con esto tendríamos ya el modelo físico para estas tres tablas, y lo mismo repetiríamos para todas las otras tablas que tenemos aquí en nuestra base de datos.